Imaginen por un momento que son parte de la élite estadounidense, de esa clase media alta o incluso de la cúpula social que reside en cómodos suburbios y conduce autos europeos. Ahora, piensen, ¿cuál es el sonido que más temen escuchar en la quietud de la noche? No es el estruendo de un disparo, ni el ulular de una patrulla de policía. Es el lamento agudo y creciente de la sirena de una ambulancia. En Estados Unidos, ese parpadeo rítmico de luces rojas y azules no es un faro de esperanza, es el presagio inequívoco de una factura que, como mínimo, comenzará en los $2,000. Si por mala suerte esa ambulancia te lleva a una clínica que no está dentro de la red de tu seguro médico, las siguientes horas podrían costarte el equivalente a un año de la matrícula universitaria de tu hijo. En esa nación, que se jacta de ser la más poderosa del mundo, la salud no es un derecho humano fundamental, sino un negocio calculado con precisión milimétrica, una transacción fría donde cada segundo de atención tiene un precio. El protagonista de nuestra historia encaja perfectamente en este universo. Se llama Thomas, el Dr. Thomas. Un neurocirujano de renombre en Boston, una eminencia en su campo que se sienta cómodamente en la cúspide de la pirámide del sistema de salud estadounidense. Con un doctorado de la Escuela de Medicina de Harvard en una mano y un bisturí en la otra, su cerebro, entrenado para mapear las complejidades del sistema nervioso, también calculaba con pasmosa frialdad los porcentajes de copago y las tasas de reembolso de las aseguradoras. Estaba más que acostumbrado a ver a sus pacientes derramar lágrimas antes de una cirugía, no por miedo al procedimiento, sino por el devastador costo del deducible que debían cubrir. Estaba habituado a verificar primero los códigos de autorización de la compañía de seguros antes de prescribir un medicamento, relegando la evaluación del dolor real del paciente a un segundo plano. En su cosmovisión, forjada en los pasillos de hospitales que parecían corporativos de lujo, un servicio de calidad siempre tenía una etiqueta de precio exorbitante. Un costo bajo era, inequívocamente, sinónimo de baja calidad. Era una ley de hierro en el mundo médico. Rapidez, excelencia y un precio asequible, esas tres cosas juntas eran una quimera, una combinación tan improbable como un unicornio galopando por el Boston Common. Una fantasía, un cuento para ingenuos. O al menos lo fue, hasta diciembre de 2024. Fue entonces cuando el Dr. Thomas voló a la Ciudad de México para asistir a un congreso internacional. Una inesperada crisis de salud lo obligó a despojarse de su bata blanca, de su aura de infalibilidad y a asumir la vulnerable identidad de un extranjero sin seguro médico local, postrado en la cama de una sala de urgencias a mitad de la noche. Mentalmente, ya estaba preparado para la batalla. Tenía la tarjeta de crédito lista, el espíritu combativo afilado y el cuerpo tenso, esperando soportar lo que él imaginaba como un calvario médico tercermundista. Sin embargo, lo que ocurrió después lo dejó temblando en la sala de espera del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con un recibo arrugado en la mano, tan desconcertado que ni siquiera podía sostener con firmeza su vaso de café. Esta no fue simplemente una visita al hospital. Fue un juicio a su propia arrogancia, un exorcismo de sus prejuicios más arraigados y, sobre todo, una demolición total de su concepto de lo que significa una civilización desarrollada. La historia comienza con el eco de las campanadas de un reloj dando las 2 de la madrugada en el corazón de la Ciudad de México. Era la tercera noche de Thomas en la capital. Desde la ventana de su suite en un hotel de 5 estrellas en Polanco, el bullicio de la ciudad había comenzado a disiparse. El vibrante caos del día daba paso a una calma relativa, rota solo por el silbido ocasional de un taxi que aceleraba por una avenida desierta y el parpadeo fantasmal de los semáforos reflejado en el asfalto húmedo. Thomas, acurrucado bajo sábanas de algodón egipcio, soñaba con la presentación que daría al día siguiente en el Congreso, un discurso pulido sobre técnicas innovadoras en cirugía de tumores cerebrales. De repente, una punzada, aguda y violenta, lo despertó. Fue como si un taladro al rojo vivo, sin previo aviso, se hubiera hundido en el costado izquierdo de su espalda. El dolor no se parecía a un cólico estomacal ni a una distensión muscular. Como médico con 20 años de experiencia clínica, su cerebro diagnosticó la causa en el mismo instante en que el dolor lo arrancó del sueño: cólico renal. Con toda probabilidad, un maldito cálculo, una pequeña y odiosa piedra, estaba obstruyendo su uréter. Con cada respiración, con cada espasmo involuntario de sus músculos,
Sentía como esa roca de bordes afilados lo rasgaba por dentro, una tortura interna e implacable. En la escala médica del dolor, el provocado por un cálculo renal solo es superado por el dolor del parto. Thomas se retorció en la cama, convirtiéndose en una masa contraída de agonía. Un sudor frío y pegajoso empapó su pijama de seda en cuestión de segundos. Se arqueó como un camarón en una sartén caliente, sus dedos se aferraban a las sábanas con tal fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. «Maldita sí», susurró en la oscuridad. «¿Por qué ahora? ¿Por qué demonios aquí, en México?» En ese instante, una sensación más tortuosa que el propio dolor se apoderó de él, una profunda e insufrible impotencia. Conocía el ecosistema médico a la perfección. Si esto le hubiera ocurrido en Boston, a esta misma hora, habría llamado sin dudarlo a su médico personal, quien lo habría dirigido a través de una línea VIP, evitando las salas de espera atestadas de gente común. Pero esto era la Ciudad de México. En su mapa mental, lleno de prejuicios y generalizaciones, la atención médica en Asia, con la excepción de Japón y Singapur, era un caos. Y en Latinoamérica, imaginaba un escenario aún peor: desorden, hacinamiento, equipo obsoleto y, lo más preocupante, personal que apenas entendería una palabra de inglés. Para empeorar las cosas, él no tenía cobertura médica mexicana. Era un paciente particular, uno que pagaría de su bolsillo. En la mente de Thomas, una emergencia de este tipo en Estados Unidos, incluyendo cirugía, una tomografía computarizada y observación hospitalaria, costaría, sin seguro, no menos de $20 o $30,000. 20,000, o incluso más, calculó mentalmente mientras apretaba la mandíbula, el dolor pulsando al ritmo de los dólares que se evaporaban en su imaginación. Y todo eso, pensó, tendría que sufrirlo en un entorno que anticipaba como sucio, caótico y en un idioma que no dominaba. Intentó aguantar. Quería beber un poco de agua, tomarse un analgésico de su botiquín de viaje y esperar a que amaneciera para buscar una farmacia. Pero la piedra en su interior no tenía intención de negociar. Una nueva oleada de dolor, más feroz y salvaje que la anterior, lo sacudió con tal violencia que lo tiró de la cama. Cayó sobre la alfombra con un gemido ahogado. Se acabó. No podía más. Tenía que ir a un hospital. Con manos temblorosas, buscó a tientas su cartera en la mesita de noche. Se aseguró de que estuviera allí, su tarjeta de crédito negra, esa con un límite ilimitado. Esa noche, era su salvavidas, el último bastión de su estatus de élite. Con tal de que me quiten este dolor, pensó con una resignación casi heroica, estoy dispuesto a reventar la tarjeta, a que me estafen, a lo que sea. 20 minutos más tarde, un taxi se detenía bruscamente frente a la entrada de urgencias de un gran hospital. El conserje del hotel había tenido que ayudarlo a subir al coche. Al bajar, el dolor era tan intenso que no podía enderezar la espalda. Su rostro, pálido como el papel, estaba cubierto por una fina capa de sudor. Levantó la vista y, a través de una visión borrosa por el sudor y las lágrimas, observó el lugar que estaba a punto de decidir su destino. Las luces eran brillantes, pero su sensación de desasosiego solo se profundizó. La entrada era un completo caos. Aquí no había guardias de seguridad armados como en los hospitales de prestigio de Estados Unidos, ni controles de acceso tan rigurosos como los de un aeropuerto. La entrada de urgencias estaba atiborrada de una mezcla heterogénea de vehículos. Las puertas automáticas se abrían y cerraban constantemente, revelando una escena que lo horrorizó: un par de hombres en bata de hospital, con el suero intravenoso colgando de un poste rodante, estaban en cuclillas en la puerta, fumando y charlando animadamente. A un lado, una familia entera compartía tortas y refrescos de una bolsa de plástico. Una extraña mezcla de olores, aire acondicionado, desinfectante, el humo de los coches y el aroma de la comida callejera, lo golpeó de lleno. «Esto es un hospital», gimió internamente. «Parece un tianguis nocturno». En Estados Unidos, una sala de urgencias de primer nivel era como una fortaleza militar, solemne, silenciosa, con una atmósfera de calculada distancia. Pacientes y médicos estaban separados por gruesos cristales y protocolos aún más gruesos. Pero este lugar era ruidoso, desordenado y carecía por completo de la privacidad que él consideraba esencial.
Estaba impregnado de una vitalidad caótica, de una vida que lo hacía sentir profundamente incómodo. Frente al mostrador de triaje había una pequeña fila de 4 o 5 personas, una madre angustiada con un niño ardiendo en fiebre, un repartidor de comida con el brazo ensangrentado, un par de ancianos. Thomas se apoyó contra la pared, cerrando los ojos con desesperación. Se acabó, pensó. Con esta multitud y este desorden, tardaré al menos 4 horas en ver a un médico. Según las reglas de prioridad, un dolor como el mío, que no pone en riesgo la vida de inmediato, será relegado al final. Voy a morir de dolor aquí, en medio de este mercado. Incluso comenzó a lamentar no haber pedido al hotel que contactara directamente a la Embajada de Estados Unidos. Sin embargo, las pesimistas predicciones de Thomas fueron demolidas por la realidad en menos de 3 minutos. Aunque había gente delante de él, la fila avanzaba a una velocidad asombrosa. No hubo formularios interminables que rellenar, ni tediosas verificaciones con compañías de seguros. Cuando llegó su turno, una joven enfermera levantó la vista. Thomas ya se preparaba para describir sus síntomas con el inglés más básico y un elaborado lenguaje de señas. Incluso tenía listo su teléfono para usar una aplicación de traducción. Aquí. Duele, dijo con voz temblorosa, presionando su espalda baja. La enfermera no mostró ni un ápice de pánico al ver que era extranjero. Tampoco le preguntó, como habría hecho cualquier enfermera en Estados Unidos, ¿cuál es su compañía de seguros? En su lugar, tomó un termómetro infrarrojo, lo pasó rápidamente por su frente y luego lo miró directamente a los ojos. Con un inglés americano tan fluido y sin acento que dejó a Thomas estupefacto, le preguntó, del 1 al 10, ¿qué tan intenso es su dolor? Thomas se quedó helado por un segundo y luego respondió instintivamente, 10. Definitivamente un 10. Apenas pronunció la palabra, las manos de la enfermera se movieron con la rapidez de un prestidigitador. En un instante, le colocó un brazalete rojo en la muñeca. Thomas sabía lo que significaba, código de alta prioridad. Inmediatamente, la enfermera le dijo algo en español a un camillero que estaba cerca. En menos de 30 segundos, una silla de ruedas ya estaba detrás de él. Señor, por favor, tome asiento. El doctor lo verá en un momento. Mientras lo empujaban por un pasillo que, aunque lleno de gente, parecía funcionar con una extraña y eficiente coreografía, Thomas miró su reloj Patek Philippe. Desde que había cruzado la puerta hasta que estuvo sentado en esa silla de ruedas, habían pasado exactamente 5 minutos. ¿Qué demonios está pasando?, se preguntó su cerebro, luchando contra las punzadas de dolor. ¿Sería porque era extranjero? ¿Por su ropa de marca? Seguro piensan que soy un diplomático o un empresario rico y planean cobrarme una fortuna. Por eso el trato VIP. La sospecha lo hizo proteger instintivamente la cartera en el bolsillo de su pantalón. Estaba convencido de que detrás de esta inesperada amabilidad se escondía una factura de proporciones astronómicas. Lo llevaron a un área de observación y lo acomodaron en una camilla estrecha pero sorprendentemente cómoda. El espacio estaba dividido por simples cortinas de tela. A su lado, un niño con un tobillo torcido lloraba mientras jugaba en el celular de su madre. Enfrente, una señora mayor con dificultad para respirar era atendida por su familia, que le daba agua a sorbos. No había habitaciones privadas, ni paneles insonorizados, solo esas delgadas cortinas. La grave falta de privacidad hizo que Thomas se sintiera expuesto y vulnerable. En Estados Unidos, un entorno así sería motivo de múltiples demandas que llevarían al hospital a la quiebra. Supongo que este es el precio de la atención médica barata, murmuró para sí mismo. Mientras me den algo para el dolor, no me importa nada más. Justo cuando su mente divagaba, la cortina se abrió con un rápido movimiento. Un médico con gafas de pasta negra y el pelo ligeramente alborotado, que no parecía tener más de 30 años, entró en su cubículo. El corazón de Thomas se hundió un poco más. ¿Tan joven? En Estados Unidos, los médicos que manejaban emergencias de forma autónoma solían ser doctores de mayor edad, con entradas pronunciadas y una vasta experiencia. ¿Podía confiar en este chavo? Pero entonces, el joven médico habló. Buenas noches. Soy el doctor García.
Me dicen que tiene un dolor muy fuerte en la espalda baja. Su inglés era impecable, su mirada, directa y concentrada, sin una pizca de charla innecesaria. El doctor García se puso unos guantes y comenzó a examinarlo. Sus manos eran cálidas y firmes, y sus dedos presionaban con una precisión asombrosa, evitando las áreas más sensibles y yendo directamente al origen del dolor para luego retirarse rápidamente. Un cuadro clásico de cólico nefrítico. Seguramente es un cálculo, sentenció en cuestión de segundos. Luego, se volvió hacia la enfermera y le dio instrucciones claras. Vamos a ponerle un analgésico por vía intravenosa y a programar una tomografía computarizada para confirmar el tamaño y la ubicación de la piedra. Thomas, acostado en la camilla, estaba completamente aturdido. No por la exactitud del diagnóstico, sino porque la frase tomografía computarizada había surgido con una rapidez y una naturalidad desconcertantes. En Estados Unidos, conseguir que un médico de urgencias ordenara una tomografía era una odisea. Normalmente, primero te hacían una radiografía, luego un análisis de orina. Después, el médico tenía que llamar a la compañía de seguros para solicitar una preautorización. La aseguradora revisaría tus síntomas para determinar si eran lo suficientemente graves como para justificar el costo de una tomografía. Ese proceso podía durar desde 2 horas, en el mejor de los casos, hasta 2 días. Muchos pacientes se retorcían de dolor esperando la aprobación de un burócrata. Pero aquí, desde que vio al médico hasta que se decidió hacerle una tomografía, habían pasado menos de 2 minutos. No hubo revisión de seguro, ni consulta financiera. Nadie le preguntó siquiera si podía permitírselo. Solo parecía importar una cosa: identificar el problema y aliviar el dolor. Una vez que el analgésico comenzó a fluir por sus venas, esa sensación desgarradora de dolor empezó a retroceder, como una marea que se retira lentamente. Thomas finalmente pudo respirar hondo, sintiendo como su alma regresaba a su cuerpo. Lo llevaron a la sala de tomografía. La máquina era un modelo de última generación de Siemens, exactamente el mismo que usaba en su clínica de Boston. Tecnología de punta, sin problemas, anotó mentalmente. La técnica impecable y la eficiencia, simplemente increíble. De vuelta en su cubículo, ocurrió algo que lo conmovió profundamente. El aire acondicionado de la sala de urgencias estaba muy fuerte. Hacía un momento, estaba empapado en sudor, pero ahora que el dolor amainaba, el frío comenzaba a calarle los huesos. No pudo evitar un ligero temblor. En ese momento, una enfermera mayor, la jefa de enfermeras por su uniforme, se acercó a él. No llevaba una carpeta con una factura ni un formulario de consentimiento. En sus manos sostenía un vaso de agua tibia y una manta de algodón. La manta parecía vieja, descolorida por los lavados, pero estaba doblada con un esmero impecable. ¿Tiene frío?, le preguntó con una sonrisa. No era la sonrisa ensayada y corporativa a la que estaba acostumbrado, sino una sonrisa genuina y cálida, como la de una tía preocupada. Con cuidado, lo cubrió con la manta, e incluso se agachó para asegurarse de que sus pies quedaran bien arropados. En ese preciso instante, Thomas se quedó completamente inmóvil. En los hospitales de élite de Estados Unidos, el personal de enfermería era ultraprofesional, increíblemente eficiente, pero también extremadamente distante. Estaban entrenados para evitar cualquier contacto físico innecesario que pudiera dar lugar a una demanda por acoso o una acusación de negligencia. Cada interacción era como un engranaje perfectamente calibrado que se movía dentro de las estrictas vías de la regulación y los protocolos. Pero aquí, el calor de esa manta, sumado al gesto de la enfermera de posar suavemente su mano en su frente para sentir su temperatura, un acto completamente natural, como si estuviera comprobando si su propio hijo tenía fiebre, lo desarmó. «Descanse un poco», le dijo la enfermera, dándole una palmadita en el hombro antes de darse la vuelta para consolar al niño que lloraba en el cubículo de al lado. De repente, Thomas sintió que se le humedecían los ojos. Allí, en esa sala de urgencias ruidosa y sin privacidad, cubierto con una simple manta de algodón, experimentó una sensación que no había sentido en décadas, la de ser cuidado con una ternura genuina. De pronto, lo comprendió. Aquí, él no era un cliente, ni un VIP, ni un número de expediente. Era simplemente una persona.
Un ser humano que sufría y necesitaba ayuda. Esa empatía fundamental entre médico y paciente, ese calor humano que había anhelado al recitar el juramento hipocrático pero que había olvidado por completo tras décadas de práctica comercializada, lo golpeó con la fuerza de una revelación en la profundidad de la noche en una tierra extraña. Media hora después, el doctor García regresó con una tablet en la mano. No había expedientes de papel, todo era digital. Con un gesto, le mostró a Thomas una clara imagen en 3D en la pantalla. «Mire, aquí está», dijo, señalando un punto brillante. Tiene un cálculo de unos 4 milímetros atascado en la parte inferior del uréter. El doctor García le explicó que, dado el tamaño, probablemente no necesitaría cirugía. Con hidratación intravenosa y un bloqueador alfa para relajar el conducto, era muy posible que la piedra saliera por sí sola. No hay necesidad de operar esta noche. Beba mucha agua, tómese estos medicamentos y debería estar bien. Thomas exhaló un largo suspiro de alivio, pero de inmediato, su instinto cínico, forjado en el sistema estadounidense, volvió a sonar las alarmas. Si no hay cirugía, ¿cómo va a ganar dinero el hospital?, pensó. Como médico, conocía todos los trucos del oficio. En Estados Unidos, ante un paciente particular con capacidad de pago, la tendencia era magnificar el problema, sugerir una hospitalización para observación o incluso promover una pequeña cirugía innecesaria. Era la única manera de justificar una factura más alta. Era una regla no escrita del negocio, el sobrediagnóstico era una fuente de ingresos. Y este joven médico mexicano estaba a punto de dejar escapar a un pez gordo. Thomas no pudo evitar ponerlo a prueba. ¿Estás seguro, doctor? Tengo un buen seguro, puedo pagar. Podríamos considerar un tratamiento más avanzado, una cirugía, incluso láser. El doctor García lo miró con una expresión de extrañeza, como si acabara de escuchar un chiste malo. Guardó la tablet y sonrió. Doctor, este es el mejor tratamiento. ¿Para qué meterle cuchillos si puede salir de forma natural? Mejor guarde su lana y váyase a comer unos buenos tacos al pastor. Sus palabras fueron como un martillo invisible que golpeó a Thomas en el centro de su ser. El propósito de la medicina es curar, no lucrar. Esa máxima, la primera que escuchó en la Facultad de Medicina, la que él mismo repetía a sus estudiantes pero que había olvidado en el torbellino del negocio, se la estaba recordando un joven médico mexicano con la mayor naturalidad del mundo. A las 5 de la mañana, mientras el cielo comenzaba a teñirse de un gris pálido, Thomas se dirigió a la caja para pagar. El clímax de esta experiencia, el momento que demolería por completo su visión del mundo, finalmente había llegado. Respiró hondo, aferrándose a la tarjeta de crédito negra en su bolsillo como a un talismán. Aunque no hubo cirugía, ya había hecho sus cálculos, la tarifa de urgencias, la consulta con el especialista, el goteo intravenoso, la carísima tomografía computarizada y los medicamentos. En Estados Unidos, un paquete de servicios como este para un paciente particular costaría entre $3,000 y $5,000. Incluso si el costo de vida aquí es más bajo, pensó, y lo reducen a la mitad, seguirán siendo al menos $1,500. Mientras no supere los 5,000, lo aceptaré sin quejarme. Se había fijado un límite psicológico. Se acercó al mostrador de la caja. La cajera parecía cansada, con profundas ojeras, pero aún así, tomó su orden con amabilidad. Es pago particular, sin seguro, aclaró Thomas. Sí, particular, asintió él, enderezando la espalda, adoptando una postura de cóbrenme lo que sea, puedo pagarlo. La mujer tecleó un par de cosas en su computadora. Una pequeña impresora emitió un zumbido y escupió un recibo delgado y pequeño. Se lo entregó. El total es de $5,800, dijo. Thomas se quedó paralizado. Estaba seguro de que había escuchado mal o de que el analgésico le estaba provocando alucinaciones auditivas. $5,800, pensó alarmado. Era un poco más caro de lo que esperaba, pero razonable, considerando la tomografía de última generación. Suspiró, sacó su tarjeta negra y se la tendió. De acuerdo. $. La cajera dio un respingo, abriendo los ojos como platos, y agitó las manos con vehemencia. No, 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 señor.
Pesos. Son pesos mexicanos, no dólares. La mano de Thomas quedó suspendida en el aire, petrificada. Su cerebro comenzó a procesar la información a toda velocidad, aplicando la fórmula de conversión de divisas. Con el tipo de cambio actual, de aproximadamente 17 pesos por dólar, 5.800 pesos. Dividido entre 17. Equivalía a unos 340 dólares. ¿Qué?, exclamó en voz alta, tan fuerte que el guardia de seguridad que dormitaba cerca se despertó de un salto. ¿Es una broma? Le arrebató el recibo de las manos y se lo acercó a la cara, revisando cada cifra una y otra vez: registro de urgencias, honorarios médicos, la tomografía, los medicamentos. La suma total era, efectivamente, solo 5.800 pesos. 340 dólares. En Boston, esa cantidad no cubriría ni el combustible de la ambulancia para un trayecto de 1 kilómetro. En una sala de urgencias estadounidense, una sola pastilla de paracetamol podía costar 50 dólares. Y aquí, había recibido un diagnóstico de nivel internacional, con la tecnología más avanzada, el cuidado más atento y se iba con un puñado de medicamentos, todo por el precio de una cena en un restaurante de lujo. ¿Está todo incluido? La tomografía, el doctor, las medicinas, preguntó con voz temblorosa, incapaz de creerlo. Sí, todo incluido, confirmó la cajera. Pensando que se estaba quejando del precio, añadió con un tono de disculpa: es que como no tiene seguro público, sale un poco más caro. Si tuviera, habrían sido unos 400 pesos. ¿400 pesos? ¿Unos 23 dólares? Thomas sintió que el mundo daba vueltas a su alrededor. No era solo el impacto del precio, era el colapso total de todo su sistema de valores. Miró la tarjeta negra en su mano, ese símbolo de riqueza y estatus que, según sus cálculos, debería haberle costado el equivalente a medio quirófano, y de repente se sintió ridículo, patético, allí de pie, frente a ese modesto mostrador en México. En Estados Unidos, la atención médica era un filtro. Un sistema diseñado para excluir a los pobres y a los vulnerables, reservando los mejores recursos para gente como él. Pero aquí, en el amanecer de la Ciudad de México, vislumbró otra realidad. Un lugar donde la vida no se medía por la capacidad de pago. Daba igual si eras un neurocirujano millonario extranjero o un pepenador de la colonia de al lado, podías recibir atención médica de primer nivel, de inmediato, por un precio que casi cualquiera podía permitirse. Esto no era un negocio. Era humanidad. Pagó con su tarjeta y, aferrando ese delgado recibo como si fuera un tesoro, salió del hospital como un sonámbulo. La luz del amanecer capitalino comenzaba a bañar las calles. El aire traía consigo el aroma del café de olla y los tamales de un puesto callejero cercano. Los primeros niños con uniformes escolares caminaban hacia la escuela y el ejército de motociclistas comenzaba su jornada. La ciudad que acababa de salvarlo de un dolor insoportable solo le había cobrado menos de 400 dólares. 3 días después, Thomas esperaba su vuelo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En su cartera, junto a la tarjeta de crédito negra, ahora había un nuevo tesoro, ese recibo arrugado con la cifra 5.800 impresa. Lo dobló con sumo cuidado y lo guardó en un bolsillo interior de su chaqueta, justo al lado de su pasaporte. Abrió su computadora portátil. Su intención era escribir sus conclusiones académicas sobre el Congreso, pero borró todo y abrió un nuevo documento. No era para una revista médica. Era una carta para sus colegas en Boston, y también para ese gigante médico estadounidense, monolítico, carísimo e impersonal. Con los dedos firmes sobre el teclado, escribió estas palabras: queridos colegas, hoy, en la Ciudad de México, he sido testigo de un milagro médico. No porque la tecnología fuera de otro mundo, sino porque su sistema fue tan perfecto en su humanidad que me ha hecho sentir vergüenza de mí mismo. Siempre nos jactamos de ser el faro de la medicina mundial. Tenemos los equipos más avanzados, los medicamentos más caros y los médicos mejor pagados. Pero en el camino, hemos perdido lo más importante, la justicia. En esa sala de urgencias, no vi el pánico en los ojos de la gente por no poder pagar. No vi a nadie a quien se le negara la entrada.
No vi pruebas innecesarias ordenadas para inflar una factura. Vi la medicina como debería ser, un derecho. No una mercancía. Un acto de cuidado, no una transacción. Esa enfermera que me cubrió con una manta, ese joven doctor que me aconsejó no operarme. Me han recordado que, en nuestra búsqueda de beneficios, nos hemos desviado demasiado del camino. Esta pequeña experiencia me ha costado 800 pesos. Pero me ha dado una lección que vale toda una vida de reflexión. El avión despegó. Thomas miró por la ventana, observando cómo la cuadrícula de luces de la ciudad se hacía cada vez más pequeña. Sabía que probablemente nunca volvería a visitar México, pero jamás olvidaría esa noche. Nunca olvidaría la sensación de ser atendido sin el miedo a la bancarrota. Nunca olvidaría ese vaso de agua tibia, esa manta vieja, y esa sala de urgencias que lo trató como a un ser humano, no como a una cuenta por cobrar. A menudo se dice que lo más hermoso de un lugar es su gente. Pero para Thomas, el paisaje más bello de México era el que representaba ese sistema, una red invisible de seguridad que protege a cada habitante de la angustia de la enfermedad y de la desesperación de la pobreza. Ese era el verdadero milagro. Un milagro que debería hacer que el poderoso sistema médico estadounidense se inclinara con respeto.